Y compañeras asambleístas, saludar a las autoridades que hoy nos visitan, pero permítame, señor presidente, saludar en forma muy particular y especial al expresidente de la Asamblea Nacional, el señor arquitecto Fernando Cordero, a quien siempre le suelo yo decir, más en serio que en broma, que en realidad no lo hemos perdido como asambleísta, sino que lo tenemos prestado allá de ministro nomás, arquitecto. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería referirme a un par de cosas y quiero empezar por el tema, un poco abundar en lo que dijo la doctora Rosana Alvarado en el tema de la seguridad. Yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía, en todo caso las fuerzas del orden ecuatorianas, no puede quedarse solamente en el concepto tradicional securitista, como lo ha dicho o lo ha invocado exactamente, perfectamente la Corte. Y lo que estaba leyendo en realidad a ese pronunciamiento de 1994 del programa del PNUD de las Naciones Unidas, se refiere a este concepto de que migra el concepto de seguridad territorial al concepto de seguridad humana. Y esto es fundamental, porque el hecho de que el ser humano sea el epicentro de todos los esfuerzos sociales, los esfuerzos estatales, es fundamental. Me parece que sería demasiado manco o sería demasiado poco el hecho que nosotros queramos restringir el papel de la fuerza pública y en específico el de las Fuerzas Armadas a una visión territorial, señor presidente. Parece que esa migración es importante. Ya las Naciones Unidas hace 2 décadas se dio cuenta y por lo tanto migra ese concepto hacia allá, como no voy a repetirlo, lo ha invocado la doctora Alvarado. Esa es como una cosa. Lo segundo, también a mí me parece que más allá de la teoría del derecho comparado, la doctrina, lo que llega a Naciones Unidas, nosotros tenemos que responder a unas necesidades específicas que tiene la sociedad ecuatoriana. Y yo aquí lo voy a hablar no desde la capital de la República ni de Guayaquil o las ciudades que tienen mayor presencia en la fuerza pública, sino que lo quiero hablar como un asambleísta de frontera, señor presidente. Y nosotros en la frontera sí tenemos muchos problemas, por ejemplo, con la minería ilegal. Esto es algo real, algo que destruye la naturaleza y no solamente que destruye la naturaleza, sino que están asociadas a esta actividad un sinnúmero de actividades ilegales, como paramilitarismo, como, bueno, bandas armadas que supuestamente protegen a estas personas y eso, más allá de solamente amedrentar, pone en riesgo y le ha quitado la vida a muchas personas en la zona de frontera. Entonces, a mí me parece que este tipo de amenazas, que no eran unas amenazas que existían hace 10 años, o que no estaban identificadas hace 25 años como lo están hoy, y que es un problema continental, porque tiene ese problema Brasil, o cuando menos de esta región, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, a mí sí me parece de que está plenamente entonces justificado este esfuerzo de que las Fuerzas Armadas puedan regularmente participar en otros ámbitos de la seguridad, pero no solamente la minería ilegal, el tráfico de combustible también. El día de mañana, señor presidente, se tratará en esta asamblea el tema de la reforma presupuestaria. Y he leído esta mañana que hay más de 4.490 millones de dólares solamente en subsidio a los combustibles. Eso es patrimonio de los ecuatorianos. Y yo creo que nada justifica el hecho que, digamos, tenemos ahí unas Fuerzas Armadas, tantos decenas de miles de efectivos y no pueden participar regularmente en esto. Porque esos subsidios son para los ecuatorianos, son para los estudiantes que van a clases, son para los empresarios, son para todos los ecuatorianos. De manera que a mí me parece que es no solamente una necesidad, sino una obligación de esta asamblea y de toda la sociedad ecuatoriana asegurarse que esos subsidios sirvan para quienes fueron creados y que no se vayan por la frontera. Todos los días vemos ese problema nosotros los asambleístas de frontera. En el tema de las armas, todo el mundo sabe que Ecuador está entre 2 naciones, que son la primera y la segunda, productores y exportadores de estupefacientes. Y esto, en alguna medida, también nos crea un problema. Por lo tanto, es otra de las necesidades de enfrentar el crimen organizado y me parece que para eso también pueden servir las fuerzas del orden. En un tercer tema que quiero plantear, señor presidente, se ha dicho con bastante soltura y lo veo que se repite con bastante regularidad el hecho de que lo que se quiere es utilizar las Fuerzas Armadas para vivir un estado de excepción permanente. Y a mí me parece que esto parte de un error y a veces, yo creo que hasta son de buena fe, yo a veces pienso que lo hacen por desconocimiento, señor presidente, porque los estados de excepción, no los de emergencia, porque la Constitución habla actualmente de estados de excepción, no de estados de emergencia, que es otra cosa, establecen claramente que van aparejados de la restricción de ciertos derechos, señor presidente. De manera que aquellos que sostienen de que se quiere utilizar las Fuerzas Armadas para vivir en un estado de excepción permanente, lo que olvidan, y ojalá que sea de buena fe porque desconocen el tema constitucional y del derecho, es que
cuando se declara un estado de excepción, esto va aparejado de la restricción de ciertos derechos. Y yo le voy a decir cuáles derechos. Claro, presidente, estos derechos especialmente, ¿cuáles son? Yo quería esto dejarlo absolutamente claro, señor presidente, porque es importante, porque con mucha facilidad se dice que lo que se quiere es vivir un estado de excepción permanente, pero a eso habría que aparejarle, si fuese eso cierto, señor presidente, claro, el hecho, yo debo dirigirme a usted, presidente, entonces debería aparejársele el hecho de que se restrinjan los derechos, por tiempo, por no incidentar la sesión, señor presidente, no llevarme más el tiempo que tengo, no quiero entonces enunciar los derechos, pero esto está plenamente establecido. Solamente rápidamente, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, libertad de información, en los términos que señala con la Constitución. Entonces, no son oportunas y son infelices las aseveraciones que establecen que se quiere establecer un estado de excepción permanente, porque en ninguna parte se está diciendo de que una vez que las Fuerzas Armadas puedan regularmente participar en lo que estamos planteando, se restringen los derechos. Por el contrario, lo que buscan es la plena vigencia de esos derechos. Entonces, mi pregunta para el señor ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa del Estado es si existe algún plan de que el momento en que se pongan en vigencia estas enmiendas, entonces inmediatamente se restringen estos derechos que se los hace cuando estamos en un estado de excepción o si se continúa bajo el mismo paraguas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. No tengo más solicitudes.